Bienvenidos y bienvenidas a Educación Vocal. En el día de la fecha vamos a ver el sistema resonador. Para la emisión de la voz necesitamos, como hemos visto en clases anteriores, el sistema respiratorio, el sistema fonador y el no menos importante, el sistema resonador. Para hablar del sistema resonador tenemos que hablar de lo que es la resonancia. ¿Sí? La resonancia es cuando hay determinados cuerpos que tienen una tendencia natural a vibrar en determinada frecuencia y se van a poner a vibrar con mayor amplitud cuando otro cuerpo vibrante produzca en ellos movimiento, es decir, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son un cuerpo que va a vibrar y va a hacer que entren en resonancia estos órganos que vamos a llamar resonadores. El sistema resonador tiene la función de hacer que el sonido emitido en las cuerdas vocales, que habíamos hablado que llamamos frecuencia fundamental o frecuencia cero, sea amplificado y modificado en los resonadores. Es decir, en la frecuencia cero o fundamental va a salir un sonido que es casi imperceptible, que si lo escucháramos solamente no reconoceríamos como el sonido de una voz. Pero este sonido luego en los resonadores va a adquirir características específicas de cada persona, va a adquirir armónicos y los armónicos junto con la frecuencia cero va a dar el timbre característica de cada voz. Es decir, todas las personas tenemos voces distintas, porque tenemos distintos timbres. Entonces, el timbre es característico de cada persona. ¿Pero por qué es característico? Porque tenemos distintas formas de resonadores. Bien, ¿cuáles son estos resonadores entonces? Los resonadores que vamos a tener en cuenta son la cavidad bucal, es decir, la boca. Si movemos la boca, estaríamos modificando un resonador. A tener en cuenta, el único resonador que podemos modificar voluntariamente es la boca. El resto de los resonadores ya están dados, no se pueden modificar. Otro de los resonadores es la faringe, ¿sí? Que está a continuación de la boca, que es un órgano tubuloso, de forma tubular, perdón, que también va a funcionar como un resonador. Luego tenemos los huesos de la cara, ¿sí? Los senos. Los senos son unas cavidades donde tienen aire y ahí se va a producir una resonancia. Los senos tenemos senos maxilares, si ustedes se tocan, acá van a ver como unos agujeritos, ¿sí? Que son pequeñas cavidades. Tenemos los senos maxilares, los senos frontales, que también si ponen sus manos acá, sus dedos, van a sentir como un agujerito. A algunas personas le duele porque se les junta moco, ¿sí? O algún fluido y puede llegar a causar molestia. Senos frontales, senos maxilares y luego tenemos otros senos que están adentro, que son los esfenoidales y etmoidales, que esos no los vamos a poder palpar. Bien, entonces la función del sistema resonador es amplificar y modificar el sonido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos da el timbre característico de cada voz. Entonces, todos vamos a tener voces distintas porque tenemos distintas formas de la cara, distintas formas de los huesos, ¿sí? Bien. También otro resonador a tener en cuenta dentro de nuestra boca es el paladar duro. Ahí. ¿Sí? Si tocamos con la lengua para arriba, vamos a tocar el paladar duro. Si llevamos la lengua para atrás, donde hay algo gelatinoso, mucoso, suavecito, ese es el paladar blando. Ese no va a vibrar el paladar óseo. Un tip muy importante es colocar nuestra voz de manera tal que el paladar óseo vibre. Eso lo vamos a ver en otra clase de impostación vocal. Bien, entonces, en realidad, esos serán los resonadores principales, pero podemos decir que también va a resonar nuestro cráneo, nuestros huesos del cráneo. Cuando vamos a notas muy agudas,
¿sí? Hacemos lo que denominamos falsete, vamos a sentir que vibra la parte de la cabeza, ¿sí? Puede vibrar. Si vamos a notas muy agudas, muy graves, vamos a sentir que vibran nuestro pecho. Acá también hay huesos, los huesos también van a vibrar, nuestra caja de resonancia. Se dice que cuando cantamos, todos nuestros huesos entran en resonancia, todos van a resonar, ¿sí? Bien, otra cosa a tener en cuenta en esta clase, vamos a hablar de las cualidades del sonido. En este caso podemos hablar directamente de las cualidades de la voz, que serían 4. Timbre, tono, volumen y duración. Todos los sonidos tienen estas 4 cualidades: timbre, tono, volumen y duración. En la voz humana, el timbre es característico de cada persona, pero en algunas personas puede ser, por ejemplo, más nasal. Hay personas que colocan su voz acá. Entonces, el timbre sale un poco más nasalizado porque mandan más aire hacia arriba. Puede ser nasal, puede ser opaco, puede tener alguna otra característica. El tono es qué tan aguda o tan grave es la voz. Esto va a depender del género, si es mujer, o si es hombre, o género femenino o masculino. Va a depender de si es niño o adulto. Va a depender del tamaño de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque en cada género el tamaño de las cuerdas vocales cambia. En el género masculino las cuerdas vocales son más gruesas y más largas, por eso tienen las voces más graves. En cambio en la mujer son las cuerdas vocales más finas y las voces suelen ser más agudas. Lo mismo pasa en el niño, que las cuerdas vocales son más cortitas y agudas. Por eso también es una voz infantil, una voz bastante aguda. Entonces depende del género, depende de las cuerdas vocales, depende de la edad. Luego tenemos el volumen. El volumen va a depender de nuestro sistema respiratorio. Si yo hago más presión, ¿sí?, con mi diafragma, con mi columna de aire, voy a tener una voz más fuerte. ¿Se puede hablar con un volumen alto sin perjudicar la voz? Sí, se puede. Hay que aprender cómo colocar la voz para yo poder hablar más fuerte sin gritar y sin perjudicarme. Y luego tenemos la duración. La duración estamos hablando de segundos, de tiempo. Esto también depende del sistema respiratorio. Y acá hay algo muy importante para recalcar. Nosotros estamos aprendiendo la respiración costo-diafragmática para poder tener una mayor duración en nuestro soplo expiratorio. Es decir, para aprender a hacer que nuestro aire llegue hasta el final de la frase sin esfuerzo. Por eso es muy importante dosificar. Preferimos una mejor dosificación a una mayor cantidad de aire. No importa que yo tome un montón de aire si después lo largo de una en la palabra o en la frase. Porque quizás después voy a compensar haciendo fuerza de garganta, lo que decimos fuerza de garganta, de cuello. Por eso es necesario una mayor dosificación. Entonces esto va a depender prácticamente de mi sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, esto es lo que corresponde a simples rasgos de nuestra clase de hoy. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y esperamos verlos, que nos vean, que participen, que se suscriban en la próxima clase. Saludos.